Hola, soy Beatriz García Sánchez, vuestra profesora de Derecho Penal 2 en el grado semipresencial, y estoy aquí hoy para haceros la presentación de la asignatura y daros un poco las directrices que suelo dar en la primera clase de las asignaturas presenciales, pero como estamos en una asignatura online, pues es necesario, creo yo, para que me conozcáis, sobre todo físicamente, y para que sepáis un poco lo que vamos a tratar en la asignatura de Penal 2. No obstante, en Penal 1 ya os habrán explicado un poco cómo se divide la asignatura en general de Derecho Penal en los grados online y en los grados presenciales, porque es la misma dinámica. En los nuevos planes de estudio, en los grados, tenemos tres asignaturas en nuestra universidad relativas al ámbito penal: Derecho Penal 1, Derecho Penal 2 y Derecho Penal 3. Como os habrán explicado en Penal 1, que ya la habréis superado por estas fechas, Penal 1 y Penal 2 se refiere a la parte general del derecho penal, ¿no? Penal 1 se refiere a la primera parte, que se estudia toda la introducción, todos los principios que rige el derecho penal, y además empieza ya con la teoría jurídica del delito, como os habrán explicado. La teoría jurídica del delito es una construcción doctrinal que se formula a finales del siglo XIX y que intenta establecer los elementos necesarios y comunes a todos los delitos que deben de concurrir para afirmar que un sujeto tiene responsabilidad penal. En definitiva, para que un sujeto se pueda afirmar que ha cometido un delito, que se le pueda condenar por un delito. Bien, esta construcción doctrinal pues ha servido efectivamente para el legislador para establecer a nivel legal pues esos requisitos. Lo que pasa que no lo realiza el legislador de manera exhaustiva, ni taxativa, ni expresa. Entonces es la doctrina la que desprende de la letra de la ley esos elementos comunes. Bien, como también habéis estudiado en Penal 1, hay distintas teorías doctrinales: los causalistas, los finalistas, los de la teoría de los elementos negativos del tipo. Nosotros, mayoritariamente, todos los profesores de esta universidad, seguimos la teoría de los elementos negativos del tipo, la cual establece dos elementos esenciales para afirmar que hay delito: el tipo global de injusto, o lo que es lo mismo, la antijuricidad y la tipicidad, y la culpabilidad. Bien, dentro de ese primer elemento del tipo global de injusto, a su vez se estudia en Penal 1 los elementos que son necesarios para afirmar que un sujeto ha cometido un hecho antijurídico o típico, ¿no? Y entonces esa parte es primordialmente abordada y estudiada en Penal 1, ¿no? Habréis estudiado ya, efectivamente, que el delito es una acción, los requisitos de la acción como comportamiento humano externo y voluntario, la tipicidad, elementos objetivos, elementos subjetivos, dolo, imprudencia, y ahí nos hemos quedado en Penal 1. Por lo tanto, en Penal 2 retomamos la explicación de la teoría jurídica del delito en ese punto. Nos falta por ver las causas de justificación, que es otro elemento necesario negativo que no concurran para afirmar que un sujeto comete un hecho antijurídico, y ahí comenzamos Penal 2, ¿no? También es cierto que antes de ver las causas de justificación, legítima defensa, estado de necesidad, cumplimiento de un deber, etcétera, abordamos otros temas. Antes de empezar con esa parte negativa de la antijuricidad, abordamos el tipo de comisión por omisión, el tipo imprudente, porque si bien es cierto que efectivamente en Penal 1 habéis dado la parte objetiva y la parte subjetiva de la antijuricidad, del tipo global de injusto, lo habéis visto con relación al tipo doloso de acción. Ahora tenemos que ver los elementos específicos que se exigen en el tipo doloso de comisión por omisión y en el tipo imprudente, ¿no? Las características específicas que se exigen en estos concretos delitos o tipos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar Penal 2 por abordar el estudio de los elementos que son necesarios para efectivamente afirmar que un sujeto ha cometido un delito en comisión por omisión. Y
y a continuación los elementos específicos que son necesarios para cometer el tipo imprudente. Después de del estudio concreto de estos dos tipos, pues ya empezaremos a seguir desarrollando la teoría jurídica del delito en la parte negativa, que es donde se han quedado en penal 1, ¿no? Las causas de justificación, que son elementos negativos. ¿Por qué? Porque son necesarios que no concurran para afirmar que un sujeto ha cometido un hecho típico y antijurídico. Y efectivamente luego seguiremos analizando el segundo gran elemento del delito necesario para condenar a un sujeto por un hecho delictivo, que es la culpabilidad. La culpabilidad, también os habrán dicho en penal 1, que afecta al sujeto, a contrario de la antijuricidad, que afecta efectivamente al hecho. La antijuricidad se predica del hecho, la culpabilidad se predica del sujeto, ¿no? Como elementos necesarios para afirmar que un sujeto sea culpable, pues que sea imputable y que conozca la antijuricidad de su conducta. Bien, eso lo vamos a abordar, y después ya de analizar esos dos elementos y finalizar la teoría jurídica del delito, tenemos que abordar temas muy importantes, ¿no? Como las que afectan a la determinación de la pena. Eso es lo más importante, en definitiva, para el ejercicio futuro de la profesión, porque es el juego entre el fiscal y la defensa, ¿no? Determinar la pena que le corresponde a un sujeto por la comisión de un delito. Y eso, efectivamente, es una cuestión muy importante que hay que abordar al final de penal 2, que son las reglas de determinación de la pena. Y ahí tenemos que abordar efectivamente las circunstancias agravantes, las circunstancias atenuantes genéricas, cómo se determina la pena cuando estamos ante un delito intentado, ante un cómplice, ante una pluralidad delictiva, concurso real, concurso ideal, concurso medial. Todas estas reglas las tenemos que abordar porque son cuestiones muy importantes. Bien, y la otra parte de asignatura de Derecho Penal, que en nuestro plan de estudio se denomina Derecho Penal 3, lo van a estudiar ustedes al año que viene. Y en Derecho Penal 3, ¿qué se estudia? ¿Qué se aborda? Los distintos delitos que están descritos en la parte especial del Código Penal. ¿En qué consiste un homicidio? ¿En qué consiste un asesinato? ¿En qué consiste un suicidio? ¿En qué consiste un delito de aborto? ¿Unas lesiones? ¿Un delito de trata de blancas? ¿Un robo? ¿Un hurto? ¿Una estafa? Ahí ya se aborda en Penal 3 los distintos delitos que ustedes van a estudiar al año que viene, y las diferencias entre unos y otros, y la calificación jurídica ante unos hechos que ha cometido un sujeto. Hay que calificar qué delito ha cometido este sujeto: una estafa, una apropiación indebida, una malversación de caudales públicos, etcétera, ¿no? Un cohecho, muy de moda últimamente. Bien, esa es la división del ámbito penal que se hace en los planes de estudio en esta universidad. El segundo punto que yo quisiera abordar en esta presentación es el plan de trabajo. ¿Cómo se va a desarrollar la asignatura? Bien, la asignatura va a tener clases teóricas. Yo os voy a colgar presentaciones en PowerPoint en el aula virtual, que consisten en un resumen de los puntos más importantes de cada tema, ¿no? Cuando colgué la comisión por omisión, ahí os voy a poner un esquema, aunque veréis cuando empiece a colgaros los materiales que más que esquemas son apuntes, ¿no? Porque son esquemas muy desarrollados. No obstante, hay que completarlos. Esos esquemas no valen exclusivamente para el estudio de la asignatura, hay que completarlos con manuales, monografías, artículos que están recomendados en la bibliografía, también en el aula virtual. También, además de estas clases teóricas que cuelgo a través de presentaciones en PowerPoint, abriré foros de debate. Yo suelo abrir foros de debate pues para realizar consultas, dudas, tutorías, ¿no? Y por cada tema suelo abrir un foro de dudas, del tema de la comisión por omisión, y ahí para que todo el mundo pueda acceder a las dudas que os puedan ir surgiendo, que son de interés para todos, porque seguramente que surgen las mismas dudas a todos los alumnos. Y también abro normalmente
foros de debate, ¿no? Pues vamos a hablar sobre la posibilidad de cometer un delito en comisión por omisión por parte de una madre que abandona a sus hijos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué opináis? ¿Cómo lo veis? Etcétera. Bien. Aparte de estas clases teóricas, muy importante, las clases prácticas. Las clases prácticas, sobre todo, las reconduzco a la resolución de casos prácticos, porque el examen es un caso práctico y porque la vida, el ejercicio en materia penal, el ejercicio profesional, en un futuro va a consistir en la resolución de casos prácticos, ¿no? ¿Qué ha cometido este sujeto? ¿Qué pena le corresponde a este otro? Etcétera. Entonces, la propuesta de casos prácticos, un caso práctico por tema, seguro. Lo tenéis que entregar en el buzón que yo habilite al efecto, en tiempo y en forma, por favor. Eso es muy importante. Si yo pongo una fecha para entregar esos casos prácticos, esa fecha es la fecha tope. ¿De acuerdo? También voy a proponer test de autoevaluación, ¿no? A través de preguntas cortas para que vosotros os sirvan esos test de autoevaluación para repasar la materia en los distintos temas. Y también me gustaría hacer pues alguna videoconferencia, un par de ellas, para resolver sobre todo también dudas o para debatir, para que estemos un poco en contacto, aunque sea virtual. Los objetivos y las competencias, muy importantes. Seguramente que en Penal 1 ya os han hecho un repaso de estas competencias que las podemos trasladar a Penal 2. Adquisición de conocimientos teóricos de todos los temas del programa y prácticos. Muy importante el manejo del razonamiento jurídico. Nosotros siempre preguntamos, determine la responsabilidad penal de Alfonso J. Fundamentándolo jurídicamente. O sea, es muy importante la fundamentación jurídica, el razonamiento jurídico. No basta decir, sí, pues esto es una tentativa de delito. No, ¿por qué es una tentativa? ¿No? Entonces ahí hay que plasmar todos los conocimientos teóricos. Muy importante la subsunción de los hechos en los tipos penales. Esto es una comisión por omisión, esto es un tipo imprudente, esto es una tentativa, este sujeto es un autor, este es un inductor, etcétera, ¿no? Muy importante la subsunción. Para eso se proponen por cada tema un caso práctico, ¿no? Para aprender esa labor de subsumir unos hechos de la realidad en un tipo penal concreto. Y además el dominio, eso también os lo han dicho en Penal 1, es importantísimo el dominio del lenguaje jurídico penal. Sabéis que tenemos términos, tecnicismos, a veces un poco complicados y abstractos, pero hay que justificar y hay que razonar jurídicamente utilizando términos jurídico-penales. Por ejemplo, este sujeto ha cometido un delito. No, este sujeto ha cometido un hecho típico, antijurídico, pero no es culpable, utilizando los términos jurídico-penales. Muy importante. Y la resolución de casos prácticos. Eso es un resumen de todas las competencias, efectivamente, que se plasma en la resolución de los casos prácticos. Bien, respecto de los materiales necesarios, como os estaba comentando, yo voy a colgar las presentaciones en PowerPoint de los distintos temas y más que esquemas, son esquemas desarrollados. Efectivamente hay una explicación de cada concepto, de cada requisito, de cada exigencia, pero eso no es suficiente, ¿no? Porque no quita de ser presentaciones en PowerPoint. Es necesario un estudio por manual, ¿de acuerdo? Sobre todo para que os familiaricéis con el lenguaje jurídico, con la argumentación jurídica, con el razonamiento jurídico. Por ello, efectivamente es muy importante que utilicéis los manuales para estudiar, pero cuidado, los manuales puestos al día. Recordad que hay una modificación muy importante, se ha producido recientemente modificaciones del Código Penal por Ley 1/2015 y por Ley 2/2015, por lo tanto, tened en cuenta, si os vais a comprar un manual, que esté puesto al día, ¿no? Que sea una edición posterior a estas leyes, o por lo menos que normalmente los manuales actualizados lo dicen, ¿no? Lo expresan.
edición puesta al día conforme a la Ley 1 y 2/2015. Y un código penal vigente también, efectivamente, ¿no? De cualquier editorial, pero que efectivamente esté puesto al día con las últimas modificaciones. La evaluación. ¿Cómo se supera esta asignatura de Penal 2 online? Pues bien, hay dos porcentajes: la realización de un examen final, que es un caso práctico como los que hemos propuesto, que vale un 70%. Ahí tengo que añadir que para superar efectivamente, para que haga media con el 30% de los casos prácticos, tiene que tener una nota de un 5 al menos el examen. Si el examen final no supera el 5, entonces no hace media con el otro 30% por entrega de casos prácticos. Para conseguir efectivamente, para que haga media con un 30%, tiene que estar entregado el 75% de los casos prácticos. Se conseguirá un 30% efectivamente cuando se entregue el 100% de los casos prácticos, pero para que haga media con la nota del final, por lo menos como mínimo se tiene que haber entregado en tiempo y forma un 75% de los casos prácticos. Y luego la intervención en los foros de debate y la realización de los test de autoevaluación se tomará en cuenta para redondear y subir la nota final. ¿De acuerdo? Y la dinámica de la clase, bueno, pues es repetir otra vez lo que os vengo comentando. Hay que estudiarse las presentaciones que yo os cuelgo, porque eso es un índice y un esquema que yo creo que os va a ayudar muchísimo para el estudio a través de manuales, pero hay que estudiar por manual. La resolución de los test de evaluación que yo vaya proponiendo a medida que se vaya desarrollando el curso, y la resolución y entrega de casos prácticos en tiempo y forma. Yo os pido efectivamente que si tenéis alguna duda, foro de debates de dudas. Si tenéis alguna duda personal que no queráis consultarla a través del foro de debate, pues la podéis consultar a través del correo, pero del correo, por favor, del aula virtual, no mi correo de la universidad. ¿De acuerdo? Para que yo os tenga localizados en todo momento, porque tengo muchos grupos y efectivamente si me hacéis la consulta a través del correo del aula virtual, pues os tengo perfectamente identificados. Así que nada, muy buena suerte y ya veréis cómo todo sale fenomenal.